Palabra de Dios, el Evangelio según San Juan, el capítulo 2, Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 13. Vamos a leer ahí la palabra de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 13. Y seguimos, hermanos, nosotros en el estudio del libro del apóstol San Juan, o el Evangelio del apóstol San Juan. Y este es el tema número 8. Tema número 8. Vamos a estudiar esta mañana. Vamos a leer San Juan 2, 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas, los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos lo que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Amén. El tema de esta mañana es Cristo y su divinidad. Cristo y su divinidad. No olvidemos, hermanos, el propósito principal del libro de Juan, el Evangelio de Juan. Teniendo en mente el propósito del Evangelio de Juan, podemos estudiarlo. Muy importante, cuando uno entiende el propósito por el cual fue escrito, entonces uno puede entender los temas, en este caso los acontecimientos, las señales, como veíamos hace 8 días, que la señal del agua en vino, entendemos fácilmente, hermanos. Y el propósito principal es, recuerden, eso está en Juan 21 por allá, bueno, lo leímos al comienzo, pero dice la escritura, dice: y estas cosas se han escrito para que conozcáis que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿sí? Y para que creyendo en su nombre tengáis vida eterna. Entonces el propósito principal de este evangelio es mostrar que Jesucristo es el Hijo de Dios, es mostrar la divinidad de Jesucristo. En la introducción les dije cuál era el problema. Se estaban levantando grupos en contra de la divinidad de Cristo. Por eso el tema en esta mañana es Cristo y su divinidad, porque es lo que procuramos ver acá en este relato ahora. ¿Y para qué? Para que creyendo, o sea, si yo ya sé que Él es divino, entonces ¿qué me toca hacer? Creer. Y creyendo en Él, entonces ¿qué voy a tener? La vida eterna. Amén. La vida eterna. En otras palabras, la salvación. No hay salvación sin conocimiento de quién es Cristo. No hay salvación sin una fe en ese Cristo. No hay salvación, hermanos, fuera de Jesucristo. Por eso vamos a hablar hoy de la divinidad. Y vamos a mirar 3 puntos o 3 acontecimientos. Yo hubiera podido coger cada punto, hermanos, y hacerle un mensaje, pero quiero que avancemos. Por eso leímos así. Al comienzo nos detuvimos mucho, pero no me puedo detener mucho porque, hermano, entonces no terminamos. Viene el Señor y no alcanza a predicar todo el Evangelio de Juan. Pero no sabemos, de pronto viene esta noche y predico este último mensaje, no sabemos todavía. Bueno, número 1 en esta mañana, que nos va a demostrar que Cristo es divino, su divinidad, es la limpieza del templo. Versículo
13 hasta el versículo 17 vamos a ver la limpieza. Jesús, hermanos, mostró celo por la casa del Padre. Y ese celo que vamos a ver ahora de nuestro Señor Jesucristo por la casa de mi Padre, Él dice. De hecho, ahí está, versículo 16. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Note que Él dice: no hagáis de la casa de mi Padre. Y recuerde que cuando Él dice mi Padre, Él está hablando en el sentido de que Él es el único Hijo. El único Hijo. Y recuerde que cuando hablamos de que Cristo es el Hijo de Dios, estamos diciendo que Él es, sencillamente es Hijo para decir que Él es el segundo en la deidad. Porque Dios es uno solo, en tres personas. Entonces, cuando dice el Hijo, lo que es tratar de ubicar lo que hay un Padre, que hay un Hijo y que hay un Espíritu Santo, pero es un solo Dios. Entonces, para ubicar en la deidad, no es que quiere decir la expresión Hijo, en ningún momento está diciendo que Él es menos. Al contrario, la expresión Hijo está diciendo que Él es igual. Amén. Cada vez que usted encuentre Hijo de Dios, está diciendo que Él es igual. Así de que Él dice: quiten esto de aquí, pues no hagáis de la casa de mi Padre. Al decir la casa de mi Padre, está diciendo mi casa, mi templo, porque el Padre y yo somos uno. Amén. Esa es la idea. Entonces ahí estamos viendo, hermanos, eso. Entonces, este evento de la purificación del templo, hermanos, relatado en el evangelista Juan al inicio del ministerio de Jesús, pues ha sorprendido a muchos teólogos y muchos comentaristas de la Biblia. Quizás nos sorprenda a nosotros también, porque cuando usted lee los otros evangelios, llamados los evangelios sinópticos, la palabra sinóptico viene de parecido, son Mateo, Marcos y Lucas. Ellos registran la purificación del templo en la semana última del ministerio de Cristo, en la semana de pasión. Nosotros tenemos un registro en Mateo, Marcos y Lucas, que Jesucristo el día domingo entra a Jerusalén, donde le ponen las palmas y todo, y se llama el día, normalmente lo llaman el día de Ramos, ¿sí o no? Pero fue el día de la entrada triunfal. Luego vemos que en el día lunes el Señor va al templo y hace la limpieza del templo. Y ya al día jueves tenemos la oración de Getsemaní y el día viernes le crucifican, de esa semana de pasión. Entonces, los tres primeros evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, registran la purificación del templo, hermanos, al final. Ahora, Juan no lo hace al final. Juan hace la purificación del templo al inicio del ministerio de Cristo. Y eso, ¿cómo así? Entonces, muchos han dicho: no, realmente Juan se equivocó. Realmente Juan, en vez de poner la purificación al final como fue, porque realmente fue al final, hermano, la purificación, la última semana, porque es claro, cuando usted lee eso, usted se da cuenta que es claro que la purificación del templo fue al final, porque habla precisamente de la crucifixión, de la entrada triunfal a Jerusalén, la última semana. Eso no tiene vuelta. Pero ¿por qué entonces el evangelista Juan pone que al comienzo? Y le quiero decir una cosa: si usted lee bien, se va a dar cuenta que esto fue real. ¿Por qué? Porque allí habla de la Pascua. Mire lo que dice el versículo 3: estaba cerca la Pascua de los judíos y subía Jesús a Jerusalén. Y esta mención de la Pascua es la primera Pascua del ministerio público de Cristo. Y la Biblia registra 3 Pascuas, tan siquiera 3 Pascuas. Hay quienes creen que hubo una cuarta, pero bueno, tan siquiera Cristo estuvo en 3 Pascuas. Lo que quiere decir, la Pascua se celebraba una vez al año. Por eso a Cristo le contamos 3 años de ministerio. Y si hablamos de una cuarta Pascua por ahí, que parece ser, podemos llegar hasta pensar que Cristo estuvo 3 años y medio de ministerio. Por eso hay quienes dicen: Jesús estuvo 3 años y medio de ministerio. Si aceptamos que son solamente 3 Pascuas, por lo menos podemos decir que entre 2 años y medio y 3 años Jesucristo tuvo su ministerio. Pero, hermanos, Juan nos deja con claridad que esta Pascua es la primera, y que Juan dice que allí el Señor purificó el templo. Ahora, yo no voy a hablar de los sinópticos y tratar de venir a hacer una comparación, eso sería un estudio posterior para mirar que hay diferencias. De entrada hay muchas diferencias de la purificación del templo, de esta primera purificación a la purificación final. Entonces, ¿qué podemos concluir? Y la mayoría de los escritores, comentaristas de la Biblia concluyen esto: que hubo 2 purificaciones del templo. No hay de otra. Que el evangelista Juan quiso mencionar la primera
y los sinópticos mencionaron la última, pero que hubo dos. Obvio que así sea, porque, hermanos, esto quiere decir que cuando Jesucristo comienza su ministerio, tenía que entrar a ver qué estaba pasando en esa religión judía, qué estaba pasando con la casa de Dios en ese momento y hacer una purificación. Y que también cuando ya iba a dejar este mundo al final de su ministerio, también entró al templo a hacer lo mismo. Y eso nos está mostrando una condición: que el corazón del hombre es pervertido, que el corazón del hombre es malo, y que a pesar, hermanos, de que aún la misma palabra viviente, como en este Señor, en este tiempo el verbo Cristo, verbo hecho carne, Jesucristo hecho carne, estuvo en medio de ellos, no les importó el celo que tuviera por la casa de Dios. Así que la gente prácticamente olvida ese celo que el Señor tuvo por la casa. Entonces es muy evidente eso. Ok, dejémoslo así entonces. Hubo dos purificaciones del templo, al inicio del ministerio y al final, para indicarnos a nosotros que tenemos que tener cuidado por el templo. Amén. Por el templo. Ahora vamos a mirar qué es el templo. Dice aquí entonces el verso 3, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. ¿Por qué? Porque lo dejamos en el versículo 12, quedamos hace 8 días, dice que después de que convirtió el agua en vino, dice que descendió a Capernaum. Note, descendió a Capernaum y allí estuvo un tiempo, pero luego el 12 dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió hacia Jerusalén. Capernaum queda a la orilla del mar de Galilea. Jerusalén más arriba, por eso dicen que subió. Aquí bajó a Capernaum, pero acá sube allá. Ok. Entonces él entra al templo y vamos a comenzar a mirar. Ahora, eso de la Pascua, hermano, ustedes deben entender, era la fiesta de los judíos. Ellos la celebraban una vez al año. ¿Y qué era lo que ellos celebraban? La salida de Egipto, la liberación de la esclavitud de Egipto. Ahora, ¿qué hacían ellos en esa celebración? Ellos venían y cogían muchos corderos y los sacrificaban. Una vez al año venían, cada familia traía un cordero y lo sacrificaba, hermanos, como en representación de que Jesucristo los había liberado de la esclavitud de Egipto. Era un sacrificio que hacían a Dios. Esa era la Pascua, para recordar que el Señor los había liberado. Y esto, hermanos, tiene mucho que ver ahora con nuestro Señor Jesucristo, que es lo que vamos a tratar de mirar. Entonces ellos hicieron la Pascua. Lo que encontró Jesucristo, versículo 14. Él sube a la fiesta, él va al templo y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los campistas allí sentados. ¿Qué? No sabemos cómo fue esto, pero el templo estaba construido y tenía varios patios, y se cree que este era el patio de los gentiles, por entrar a los gentiles, pero por lo menos él va y antes de entrar al templo, esa primera parte del templo, en ese primer patio, se encuentra el Señor con esta tremenda sorpresa, que hay bueyes, hay ovejas, hay palomas, y también está la mesa de los cambistas allí, y él los encuentra. Sencillamente, hermanos, esta gente había aprovechado esa fiesta para sacar provecho, y habían muchos comerciantes o muchos negociantes que era lo que estaban haciendo allí. ¿Por qué razón? Tan siquiera habían dos razones poderosas para que estas personas hicieran de ese evento de la fiesta de los judíos o lo de la Pascua una actividad comercial. Lo primero era porque era exigido, amados hermanos, que cada familia debía llevar un cordero, un buey, dice ahí también, una paloma. ¿La paloma para qué? Para aquellas personas que no tenían mucho dinero, que eran pobres, por lo menos debían comprarse una palomita para el sacrificio, sacrificarla. Otros compraban sus corderos, otros dice bueyes ahí. Bueno, lo cierto es que, hermanos, para la Pascua había mucha gente que venía de todos los alrededores, tanto judíos como gentiles, a esa fiesta tremenda. Hermanos, para esa época había mucha gente que venía de todos los lugares a Jerusalén a celebrar la Pascua, a participar de esa fiesta que se demoraba algunos días, creo que era una semana que se demoraba. Ahora, como ellos tenían que ofrecer un sacrificio, porque fiesta sin sacrificio pascual, hermanos, allí no hay nada. Sacrificio pascual era entonces un cordero. Ahora, imposible que esta gente que venía de lejos trajese sus corderos. Ellos, ¿qué hacían? Se venían con dinero más bien
de los países extranjeros o de las ciudades lejanas, aún porque no de la misma Jerusalén, y pues es más fácil para nosotros comprar un cordero, ¿sí o no?, en Jerusalén. Pero entonces estos comerciantes dijeron, se la vamos a poner más fácil, para que no tenga que ir ni siquiera a la finca ahí del vecino a traer ese cordero por ahí, yo no sé cómo. Pues vamos a ver cómo en el patio del mismo templo, ahí vamos a hacer unos cambuches, qué sé yo, unos corrales, y vamos a meter ahí ovejas y bueyes, y los otros ponen palomas y todo, para que esta gente que viene de lejos pues compre su cordero, caramba. Pero había una situación, y es que en ese entonces ellos no aceptaban tampoco el dinero de afuera. Entonces tenía que ser la moneda judía de ese entonces. Dice que porque era una plata más fina, y bueno, tenían su cosa ahí. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Los que administraban el templo le abrieron el espacio y dijeron, está bien, venda sus palomas, pero me tiene que dar un porcentaje de las ganancias. Venda sus bueyes, sus chivos, sus ovejas, pero me da un porcentaje de sus ganancias. Entonces, los administradores del templo impusieron un impuesto. ¿Sabe cuánto cobraban, hermanos? Por una transacción, el 12%. 12.5%. Entonces, los que vendían, entonces, claro, alquilaban prácticamente ese negocio. Entonces, ese buey, esa oveja se subía. Y la gente que venía tenía que comprar, pero a ver, ¿cómo hacemos si es que esta gente que viene trae otra moneda? Ah, entonces aparecen los cambistas, que dice aquí. Los cambistas eran aquellas personas que cambiaban las monedas. Cambiaban las monedas. Entonces ellos se hicieron al otro lado y ahí tenían unas mesas con las monedas, la moneda judía, ¿no?, en ese entonces, y la cambiaban, y también el cambio les cobraban un 12%, un 12.5% lo cobraban, y ellos también tenían que pagar impuesto al templo. Hermanos, era un negocio redondo. Al templo le entraba plata por todo lado, además de los sacrificios. Los mismos que vendían allí, hermanos, se llenaban. Hermano, ¿quién va a tumbar eso? Si ya era algo muy caro, ¿sí o no? Además que se requería lo del sacrificio. Entonces, cuando Jesús entra allí, se encuentra con todo eso. Obviamente él entra en una ira santa. Dice que vio allí a los cambistas sentados, como muy cómodos, versículo 15, y haciendo un azote de cuerdas. Un azote de cuero, hermanos, un azote de cuerdas. Yo me acuerdo, le llamaban el tres zancas. A mí me dieron con eso. Un azote más o menos así de largo, y iba hasta acá, y aquí para allá se iban en 3. Claro que mi papá le ponía 7. Ay, Dios mío. No, me daba era 7 cuetazos. Entonces imagina, uy, hermano. Yo no sé cómo lo hizo Cristo, pero fue por allá y se hace tremendo azote. Dice que azote de cuerdas, hermano. Ahora, imagínense la escena. Y haciéndose un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. ¿Se imagina la ira de Jesús? Oliendo su riego a todos. Los echó fuera del templo. ¿Y cómo este quién es que se está levantando? Vea pues, los está sacando. Y dice, y las ovejas, y los bueyes, los sacó, abrió las puertas, váyanse. Y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Todas las monedas por allá. Ay, me imagino semejante alboroto. Y cuando él hizo eso, hermanos, dice el 16, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Hermanos, el templo lo habían convertido en una plaza de mercado. O sea que cuando Jesús entró allí a su templo, él iba a orar, iba a adorar, qué sé yo, entró al templo, ¿qué escuchaba? Tomate, tomate, cebolla, cabezona, yo he ido a la plaza. Patos, llévelo. No, es una plaza de mercado. ¿Quiénes han ido? Yo, porque yo me levanté y no me da temor decirlo, ni pena, ni nada. Pero yo cuando tenía que 9, 10 años, en Ibagué, allá en la 21, me acuerdo tanto, yo iba a la plaza de mercado y yo vendía. Sí, yo vendía tomate, cebolla, plátano y todo eso. Lleva tomate, cebolla. Yo hacía eso. Pero mire, los sábados y los domingos uno no podía pasar. Yo no podía vender porque eso se tumulto de gente y uno haciendo fila ahí. Y yo, me va a llevar. Y yo, por allá había un puesto. Y yo,
Y yo me vendía para poder estudiar por la tarde. Entonces, yo me imagino esa algarabía, hermano, eso no se podía hablar porque yo me concentraba por un momentito y rezó, hermano, no se sabía quién hablaba. Más o menos era parecido. Ahora imagínese usted, el templo de Dios, la casa de mi padre, la convirtieron en una plaza de mercado. Qué terrible, o sea. Mire, le voy a decir una cosa, Jesús no estaba en contra en sí de que se vendiera eso, ni que se cambiara la moneda, ni del impuesto. Bueno, él no estaba en contra tanto de eso. Él estaba en contra, era de que se hiciera dentro. ¿Por qué se usó el templo para hacer eso? ¿Por qué más bien no lo hicieron en un lugar cercano, al frente, por allá lejitos? Pero no en la casa de Dios. El Señor no está en contra de que comercien. Se puede hacer, porque igual, hermanos, era una facilidad que se daba para esa gente. Si usted vive por allá en Santander de Quilichao, por decir alguna finca por allá, ¿usted cómo va a traer cómo lo va a traer acá? Es más complicado, le sale más caro traerlo, ¿sí o no? Y usted lo compra ahí, claro, lo va a comprar más caro, pero igual usted dice, como alguien dice acá, no, yo voy al centro que es más barato. Ah, bueno, pero si va a comprar hartas cosas, porque si va a comprar una sola, lo que se va a ganar allá, el mío me lo come, ¿sí o no? Y el tiempo y todo. Sí, porque yo he visto cosas acá, de pronto yo vivo por acá, y son 2.000 pesos más caras que en el centro. Pero el mío vale 3.600, ¿sí o no? Ida y venía, entonces, cómprelo, ¿qué más da? Se lo tienen a la mano y además se ahorra tiempo y todo, ¿sí o no? Más o menos es lo mismo, el Señor no está en contra de eso, hágase, pero no se haga dentro de la casa de Dios. ¿Amén? No se haga allá, porque esa es mi casa, la casa de mi Padre. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que queremos ver acá? ¿Qué era lo que Jesucristo quería ver? ¿Y para qué fue hecha la casa? La casa fue hecha para oración. El templo fue hecho para orar a Dios. El templo fue hecho para adorar a Dios. El templo fue hecho para recibir la palabra de Dios y nada más. Pero esta gente se volvieron oportunistas, hermanos. Ahora, ¿qué tal los templos de hoy día? ¿Qué tal las casas de hoy día? Cuando usted ve que ya no venden las palomas, ya no venden los bueyes, ¿no? Pero ya no hay mesas de cambistas, pero ¿sabe qué reemplazó la mesa de los cambistas? Los datáfonos. En muchas iglesias tienen datáfonos, ya manejan tarjeta de crédito y toda esta cosa. ¿Qué cambió la venta de las palomas y de los bueyes? Pues ahora le venden a usted cosas ungidas, pañuelos ungidos. Le voy a decir las últimas dos cosas ungidas que vi por ahí que es risible, sí. La escoba, sí señor. No sé si usted se dio cuenta que en una iglesia hicieron un culto y todo el mundo levantó, le pidieron una escoba y todo el mundo llevó una escoba para que ungieran la escoba. ¿Para qué? Porque con esa escoba ungida usted va a su casa y la barra y se van todos los demonios. Así que me da risa. Que era otra cosa ungida que yo vi por ahí también que habían ungido, ¿te acuerdas? Para no errar, bueno, no me acuerdo. ¿El qué? Aceite. Bueno, eso es un poquito viejo, pero de lo moderno, de lo último que ha salido, la escoba ungida, que fue lo otro. O algo por ahí que me llamó la atención también que ungían. ¡Ah, ya! ¡Los celulares! ¡Los celulares! Traían todos los celulares al frente y el pastor los ungía. ¿Sabe para qué? Que para que no recibiera malas noticias. Ay, hermano, yo digo, ¿hasta dónde vamos, Señor? Y negocian con eso. Enlace negocian con esas maratónicas. ¡Pacte aquí! Eso es un negocio, eso es un comercio. No me da temor decirlo por chiquito. Eso es un comercio. Todo eso, hermanos, es prototipo de lo que estamos viendo acá. El templo de Dios. Alguien dirá, pero es que este no es el templo de Dios, esto es una casa, esto es un local. Hermanos, donde se reúnen 2 o 3 hermanos, adorar a Dios. Hay un pueblo de Dios orando, así sean 2, 3, 5, eso ya es casa de Dios, amén, si se dedicó para el Señor. Ese comercial. Ahora miren, hermanos, un momentico, vamos a ir a Marcos. ¿Cómo lo maneja? Marcos capítulo 11, versículo 15. Tan siquiera para mirar, porque aquí dice que lo convirtieron en casa de mercado, pero Marcos capítulo 11, versículo 15, vamos a leer. ¿Qué dice Marcos?
Igual lo dijo Mateo y Lucas, dice, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. O sea, para ahí tenía el látigo, pero ahí no vale el látigo, pero parece que... Y miren lo que dice, y les enseñaba diciendo, no está escrito, aquí apeló a la escritura, mi casa será llamada casa de oración. Eso está en Isaías 57:6, después lo busca, para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Eso está en Jeremías 7:11. Dice aquí Jesús, según el evangelista Marcos, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Qué dice Juan? Ustedes hicieron de la casa un mercado, una plaza de mercado. ¿Qué dice Marcos? Ustedes hicieron de la casa de Dios una cueva de ladrones. Cuando uno va a Jeremías 7, y no vamos a ir allá, hermano, porque yo necesito avanzar, pero usted encuentra que era una cueva de ladrones, y esto ya es más fuerte. Yo una vez expliqué aquí sobre este pasaje que era una cueva de ladrones. Pero la cueva de ladrones, ¿para qué se hacía? Allí en la cueva entraban los hombres maldadosos y planeaban qué era lo que iban a hacer en la ciudad o en el tal campo, a quién iban a robar. Luego ellos iban y robaban y volvían a la cueva para repartirse las ganancias. Dice, ustedes hicieron de mi casa, la casa de mi padre, una cueva de ladrones. Ustedes vienen aquí a vender sus cosas y a repartirse las ganancias. ¿Sabe, hermano? Les voy a decir una cosa, miren. Yo entré al Evangelio y por la gracia de Dios me llamó al ministerio, pero yo desde que empecé, yo la tuve muy clara. Gracias a Dios a mí alguien me lo dijo desde temprano y lo tengo claro. Nunca se vaya usted a enriquecer con la fe. No vaya a usar el ministerio, la palabra de Dios, para su beneficio propio, de enriquecimiento. Porque eso se convierte en una cueva de ladrones. No estoy diciendo entonces que yo no deba tener mi salario justo, obviamente que debo tener mi salario justo, pero yo no debo aprovecharme y coger todo lo que entra acá. Lo que entra acá es para la administración del templo, de la casa de Dios, y para que el evangelio siga fluyendo. Obviamente cuando una iglesia es pequeña, pues casi todo hay que administrarlo hacia lo que el pastor necesita, pero una vez la iglesia esté grande y todo, oh hermanos, el pastor debe tener honestamente un salario, debe tener un sueldo. No un sueldo de hambre, como dicen por ahí, pero tampoco, hermanos, ponerse que sabe cuántos salarios mínimos, no. Pero hermanos, esto es peligroso, esto es peligroso. Pero, ¿qué está pasando hoy día, hermanos? Usted ve gente enriqueciéndose usando la palabra. No, la Biblia dice que el obrero es digno, dice de su salario, no dice de todo lo que entra ahí. Entonces, hermanos, eso es un hazme reír hoy día, porque hay una manipulación, y dentro de la misma casa de Dios, entre comillas, se está comercializando. Hoy día yo no sé, pero yo me asombro, sobre todo en Estados Unidos pasa esto, como antes de predicar una palabra ahí, el pastor da algo allí para dar, y la gente pasa a dar, y les han enseñado a estas iglesias que mientras él está predicando, la gente que apenas comiencen a ser tocados por Dios, supuestamente, sálgase y saque plata y tire. Y hoy día están tirándolo así, supuestamente, entre comillas, en el altar, y yo he visto a pastores pasándose por encima de los dólares. Y usted ve, mire y verá, que no estoy mintiendo. Usted ve, hermanos, pastores en iglesias tan grandes, y el altar está tapadito en dinero, puros dólares, y ellos están parados encima. ¿Sabe para qué hacen eso? Que porque el pastor o el apóstol o el profetólogo o lo que sea, tienen una unción de que y si usted puso un dinero ahí de $100 por decir algo, y el pastor se lo pisa con la unción, su economía va a explotar. Santo Dios. No hagáis de mi casa casa de mercado y no la convierta en una cueva de ladrones. Eso es lo que hay en muchas iglesias. Cueva. Eso, hermanos, a mí de verdad que me inquieta mucho eso. Toca mi corazón y me hace pensar.
Y era una de las razones por las cuales hace muchos años atrás, 15 años atrás creo, yo renuncié y yo no quería seguir. Pero como una vez me dijo alguien también, no todo es malo. Y hay pastores honestos, pastores que predican la palabra de Dios y son honestos, aman a Dios verdaderamente, aman la iglesia, y ellos nunca abusarían la iglesia del Señor. Hay buenos pastores, amén. Sí, hay buenos pastores que enseñan verdaderamente la palabra, pero estamos en un tiempo peligroso donde hay mucha falsedad. Volviendo a Juan, después de que él hace esto, dice el versículo 17, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume, Salmo 69:9, no vamos allá, pero los discípulos se acordaron, uy, así está escrito, así escribió David, el celo de tu casa me consume, el celo de mi casa me consume. Hermanos, ¿qué quiero decirle con esto? Dios tiene celo de su casa, amén. Dios tiene celo de su templo. El templo es adoración a Dios, el templo es dedicado solo para Dios, pero vamos a hablar ahora de otro templo, porque el templo ahora no es una casa, el templo ahora somos nosotros. Dice la Biblia en 1 Corintios 6:19, nosotros somos el templo de Dios, amén. Tú eres templo de Dios, yo soy templo de Dios. El mismo Jesús que está dentro de nosotros, que vino a morar de nosotros, está diciendo lo mismo hoy, el celo de mi casa me consume. O sea, cada uno de nosotros somos templo de Dios y Dios está celoso. Y cuando Él ve en nosotros esas palomas, esos bueyes, ¿qué es eso? Cosas que a Dios no le agradan, pecados dentro de nosotros, situaciones que no son la voluntad de Dios. Él, hermanos, Él también te va a tocar ir a hacerse una sola. Pero Él es celoso por su casa. Amén. Él es celoso por la casa, por su casa. Después de esto, vamos a mirar el segundo punto, y el segundo punto es la resurrección de Cristo. Porque el Señor usa ese pasaje ahora para hablar de su propia resurrección. En primer lugar, vimos que Él habla de la limpieza del templo. Y con eso está demostrando que Él es el mismo Dios que tiene celo por su casa y que tiene celo por el templo ahora que somos nosotros. Pero en segundo lugar, va a demostrar su divinidad, porque el tema es Cristo y su divinidad. Va a demostrar que la resurrección de Él, Cristo al resucitar, está demostrando su divinidad. Versículo 18 hasta el 22. Vamos con el versículo 18. Dice que después los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? ¿Sabe, amados hermanos? Cristo ya había hecho una señal, había convertido el agua en vino. Ahora, cuando Él entra y muestra el celo por su casa, la casa del Padre, que es su misma casa, los judíos se le acercan y le dicen, bueno, si estás haciendo esto, eso quiere decir que tú eres alguien. Eso quiere decir que tú eres el Mesías. Y si por hacer eso y por decir eso, estás diciendo que eres el Mesías, entonces muéstranos una señal. Queremos ver una señal de ti que verdaderamente nos muestre que eres el Mesías. Ahora el Señor les da la señal. ¿Qué señal nos muestra ya que haces esto? 18, 19. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué señal? Ahora, vamos a hablar de esa señal, pero antes quiero mostrarle algo. Jesús tira las palabras precisas que tienen que ver con Él. Y lo que Él está diciendo allí es, ustedes ven este templo que está lleno de bueyes y palomas y que está mal usado, de verdad. Pero hay otro templo que ustedes tal vez no han visto, pero ese templo ustedes lo van a destruir. Pero no importa, porque yo lo voy a resucitar, lo voy a levantar a ese templo. Estaba hablando de Él, estaba hablando de su sacrificio, estaba hablando de la resurrección de su cuerpo, pero ellos no lo entendieron. ¿Por qué? Porque ellos estaban pelados. Hermano, ¿qué quiere decir esto? El Evangelio se le va a predicar a todas las personas, pero no todos lo van a entender. Muy pocos van a entender el Evangelio. Aún los judíos que estaban allí no pudieron. Verso 19, responde Jesús y le dice, destruid este templo. ¿Qué señal nos muestra? Le voy a dar una señal. La señal es, destruye este templo y en 3 días lo levantaré.
Aunque esto estaba profetizado y en el Antiguo Testamento estaba, pero ellos no lo vieron, no lo entendieron. Por eso dice el versículo 20, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Note los pensamientos totalmente. Cristo está hablando de Él. Ellos están hablando del templo porque Jesús quiso hacer una relación entre el templo físico y Él como templo. Entonces ellos le dicen, ay, 46 años se demoró, claro, porque quien comenzó a construir el templo fue Herodes. Entonces se llama el templo de Herodes. Y hace 46 años solo había comenzado a construir, pero no lo pudo terminar. Entonces los descendientes de Herodes vinieron y siguieron con la construcción del templo. Y aún se cree que en el día de Cristo todavía no había sido terminado. Todavía faltaba. Apenas le faltaban muchas cosas para terminar. Y ese templo en el año 70 después de Cristo fue destruido. Pero no estaba hablando del templo físico. Ellos están diciendo, ¿cómo Jesús? Si esto duró 46 años, lo que tenemos lleva 46 años y tú ahora en 3 días lo destruirás en un día y en 3 días lo vas a levantar. Verso 21, más él hablaba del templo de su cuerpo. Más él hablaba del templo de su cuerpo. Ahora, vamos a volver otra vez. Ellos le dicen, ¿qué señales muestras? Y Jesús les dice, la señal, la única señal que les voy a mostrar es que destruyan este templo y yo lo levanto al 3er día. Miren, hermano, lo que le voy a decir. Yo sé que Jesucristo hizo muchas señales. Aún hoy día puede hacerlas. Muchos milagros, lo puede hacer todavía. Yo creo que Cristo hace milagros hoy día. Lo que no creo es que lo haga o que una persona tenga ese don para hacerlo. Dios puede usar a cualquier persona o sobrenaturalmente lo puede hacer para hacer un milagro, pero no hay que, fulano de tal tiene la patente para el milagro, eso es mentira. Ahora, aunque Jesús hizo muchas señales, muchos milagros, hay una sola señal y hay un solo milagro que es el verdadero y que es el que vale. Y Él le dice aquí, porque ellos le dicen, ¿qué señal hace? Muéstranos la señal, y le va a dar la señal. ¿Cuál es la señal? Destruir este templo en 3 días y lo levantaré. Ahora vamos a ver esa señal. Mateo 12, 38. La única señal. Mateo 12. (38 al 40). Mateo 12, 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esto es poderoso, porque la única señal que es verdadera y que es valedera para la salvación, y eso lo vamos a ver ahora, es la señal de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice Cristo, no esta generación mala y adúltera. Ay, Dios mío, escuche lo que le voy a decir. No se me van a enojar algunos, pero aquellas personas que andan buscando milagros, señales, ¿sabe cómo le dice el Señor? Generación mala y adúltera. Es la generación mala y adúltera la que anda buscando milagros. Y cuando alguien está buscando un milagro, ay, para ver si Dios es verdad, quiero ver un milagro. Para ver si esa iglesia es correcta, yo quiero ver que hayan milagros. Ese que mande señales y milagros, que Cristo les dice, son una generación mala y adúltera. Pero la única señal que les voy a dar es la señal de Jonás. ¿Cómo así? Sí, la señal de Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre, en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así el Señor estará en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches, y al 3er día resucitará. Así como Jonás salió, así Jesús va a salir. O sea, que la única señal verdaderamente es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que cuando vayamos a la iglesia y vayamos a que nos enseñen un mensaje verdadero, tiene que tocar con la muerte y la resurrección de Cristo. Si no hablamos de la muerte y la resurrección de Cristo, hermanos, ahí hay un error. Esa es la única señal verdadera. Por eso hoy día, hermanos, tantas iglesias por ahí
que milagros, que señales, que no tiene nada que ver, porque ni siquiera hablan de la muerte de Cristo, mucho menos de la resurrección. Y es que, hermanos, esto es tan clave porque la Biblia lo registra a Romanos 4:25. Vamos a mirar un momentico allí, porque esta señal es fundamental. Romanos 4:25 dice así: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Él resucitó, Él fue entregado, quiere decir que Él murió por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, pero luego dice que Él resucitó para nuestra justificación. Cristo tenía que morir para llevar nuestro pecado, pero Cristo tuvo que resucitar para poder justificarnos del pecado. Amén. O sea que la justificación nuestra, la salvación de nosotros, radica en ese punto, en la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él está aprovechando, ya que está en el templo allí, Él está mirando, y como están hablando del templo, ahora Él se fija en sí y dice: yo soy el templo verdadero, hermanos. Ahora, ¿por qué Él habla del templo? ¿Por qué Él está diciendo todo lo que ustedes están sacrificando acá, los bueyes, los chivos, los corderos, los palomos, lo que sea, derraman una sangre? Ese es un rito que ustedes tienen allí, que nunca puede quitar el pecado. Pero el templo que soy yo, dice Jesucristo ahí, el templo que soy yo, que ustedes, por el pecado de ustedes, va a ser destruido en esa cruz. Ese templo se va a levantar, en 3 días lo voy a levantar. Ese es el verdadero templo. El templo no es esto que ven, el templo soy yo, quien vino a morir para quitar el pecado del mundo. Amén. Eso es lo que Él está diciendo. ¿Sabe qué estaba haciendo el Señor? Estaba haciendo un cambio de pacto. Estaba diciendo: este pacto desde Moisés que viene y una prefiguración del sacrificio de Cristo, ustedes no vieron eso. Cada vez que ustedes sacrificaban un chivo, cada vez que sacrificaban un cordero, debieron ver que iba a venir el Mesías verdadero. Y aquí estoy yo. Y es lo que les está diciendo: yo voy a ser entregado, pero voy a ser levantado al tercer día. Esa señal ustedes debieron saberla, esa señal ustedes debieron verla, pero no la han visto. Y estaban tan ciegos que dicen: no, está hablando del templo. 46 años. ¿Sabe, amado hermano? Hoy día es lo mismo, se predica el evangelio y la gente, ¿cuál Cristo? No ven, viendo no ven. Están cegados, amados hermanos. Volvamos a Juan 22. Por tanto, el 21 ya lo dijimos, más él hablaba del templo de su cuerpo. Versículo 22: por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Aún los discípulos estaban como medio tontos, no sabían bien, y eso es bueno porque la revelación ha sido progresiva, ellos apenas estaban entrando allá. Pero dice el apóstol Juan que cuando Cristo resucitó, los discípulos se acordaron: sí, Él dijo eso y se ha cumplido, resucitó y se ha cumplido. ¿Sabe qué dice? Creyeron la escritura. ¿Cuál escritura? El Antiguo Testamento, o por lo menos la palabra que Él había dicho allí. Creyeron la escritura, pero ¿qué dice? ¿Y qué más creyeron los discípulos? Y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Hermanos, aquí quiero decirles algo, que esto es muy importante. Este texto es un texto para decirnos a nosotros que el Nuevo Testamento también es escritura de Dios. Porque está diciendo que los discípulos creyeron la escritura, esa escritura es el antiguo pacto. Y está diciendo que creyeron igualmente la palabra de Jesús, que es el nuevo pacto. Porque en todo el nuevo pacto, ¿qué es lo que hay? La palabra de Jesús. Porque dice Hebreos 1 que el Señor, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Así que los discípulos, cuando ven esa señal, después de que Él resucitó, esta fue la señal verdadera, entonces ellos se afianzaron. Es que así estaba escrito en la escritura, que es la palabra de Dios. Pero ahora Cristo tiene una palabra y creemos a esa palabra. Ellos aceptaron que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es la palabra de Dios. Amén. Confirmaron eso. Qué precioso. Ahora quiero terminar con el tercer punto de acá. Y el tercer punto es la omnisciencia de Cristo. Entonces, esta mañana el tema es Cristo y su divinidad. Vimos en primer lugar la limpieza del templo,
Entonces allí el Señor mostró que Él es el dueño del templo y podemos aplicarlo a nosotros. Yo soy el templo de Jesús, amén. Yo soy el templo del Espíritu Santo, yo soy el templo de Cristo, y siempre que lea eso, acuérdese o nunca se lo olvide, el Señor me cela con celo santo, porque Él es Dios y Él es el dueño de este templo. En segundo lugar, la resurrección de Cristo, otra vez hablando de ese templo, pero ahora habla de Él como templo, el templo, Cristo. Ahora, eso de que Cristo sea el templo ahí, en esa escritura, es muy poderoso, porque cuando Él dice que Él es el templo, ¿qué está diciendo? Mi Padre, toda la deidad está en Él, o sea, Él es Dios. Por eso estamos hablando de la divinidad. Ellos debieron entender que cuando Él dice destruir este templo y lo resucitaré al tercer día, está diciendo que Él es Dios, por lo menos Él es el Mesías, el Hijo de Dios, el mismo Dios verdadero. En tercer lugar, la omnisciencia de Cristo. Todo esto sirvió para la omnisciencia de Cristo. Y déjenme, yo leo estos 3 versículos, hermanos, que dice así: estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, o sea, todo esto ocurrió allá, en esa fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. En tercer lugar, hermanos, todo esto que pasó en el templo y otras señales que no sabemos, porque dice aquí que habían muchas señales. Sin embargo, ¿esto qué nos va a evidenciar? Nos va a evidenciar ahora que Jesucristo es el mismo Dios con una omnisciencia, o sea que lo sabe todo. Y vamos a comenzar por aquí 3 cosas. La primera, las señales evidencian una fe superficial. Oh, Padre Santo. Versículo 23. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. No me estoy contradiciendo a lo que dije hace 8 días. Hace 8 días dije que las señales no producen fe. Ninguna señal convierte a una persona. Ahora usted va a ver aquí, dice, ¿cómo así, pastor? Pero ahí dice que ellos vieron las señales y creyeron en su nombre. Pues quiero decirle que este creer es un creer superficial, que es lo único que puede hacer una señal. Un milagro o una señal como este caso, Jesús cuando convirtió los panes en peces, ¿sí o no? Pues lo mismo, mucha gente venía detrás de Él. Y Él dice, ustedes no me buscan por lo que vieron, por la señal que vieron de que yo soy el mismo Dios, sino que ustedes me buscan porque le llené el estómago. Hermanos, todo milagro, escúchame lo que le voy a decir, todo milagro, toda señal, todo lo sobrenatural no convierte a nadie. Lo único que puede sacar de las personas es una fe emotiva, una fe emocional, una fe superficial, donde uno registra en la Biblia casos de gente que, ¡ay, Señor, Señor! Y le sigo, y le sigo, y le sigo. Pero cuando viene el conflicto, abandonan. Le voy a decir una cosa. ¿Por qué será que hoy día inclusive hay muchas iglesias que dicen miércoles de milagros? ¿Por qué será que hoy día en muchas iglesias cada mes tienen que hacer una campaña para milagros? O como conocemos, algunos evangelistas lo único que hacen es ir por el mundo y siempre atraen a la gente con milagros, sanidades. ¿Por qué? Porque, hermanos, si un ministerio se levanta con señales, con milagros, hay 3 fuentes de milagros: Dios, el diablo o una situación humana. El mismo hombre los puede camuflar. Entonces, muchos falsos realmente hacen milagros porque ellos lo camuflan. Ellos mismos se la inventan y hacen unos trueques mágicos. A otros les ayuda el diablo por ahí. Y hay milagros verdaderos de Dios. Pero aún siendo milagros verdaderos de Dios, eso no crea una fe. Recuerden, nunca lo olviden, la fe viene por el oír la palabra de Dios, amén, no por ver un milagro, no por ver una señal. Entonces, ¿qué pasa? Esta gente vio ese milagro, para que siga en esa iglesia, en esa organización, tienen que seguir viendo. El día que no vea se va, por eso tienen que traerle, lo camuflan, hacen lo que sea, igual que la profecía, comienzan a profetizarle. Si ya dejan de profetizarle, hermano, ya la gente no vuelve, tienen que sostener eso. Pero una iglesia se sostiene por la predicación de la palabra de Dios. Entonces el Señor dice acá, muchos creyeron en Él, viendo las señales que hacía. Eso debió alegrar a Cristo. Si fuese una fe verdadera, debió alegrar a Cristo. Pero mire que dice el versículo siguiente:
Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. ¿Por qué están creyendo aparentemente? ¿Por qué me están siguiendo aparentemente? Porque vieron señales. Recuerden, la única señal verdadera es la muerte y la resurrección de Cristo. Pero mucha gente tal vez convirtió el agua en vino. Bueno, vimos que no lo siguió. Pero de repente, un milagro por ahí, alguna señal. Entonces la gente le seguía. El Señor dice, espérese mañana que tenga hambre. Espérese mañana que llegue una enfermedad. Espérese mañana que le llegue un problemita. A ver si verá que lo dejaré de ver. Porque lo único que va a sostener a una persona, así se esté muriendo, en la fe verdadera, es el Evangelio. Cuando la palabra de Dios está en uno, hermanos, así sea muriéndome, ahí voy siguiendo al Señor. Amén. Pero cuando es un milagro, que Dios no me dio esta semana, entonces no voy el domingo a la iglesia. Esta semana mi esposa con un dolor ahí en el hombro y ¿cómo ahí? Entonces que como el Señor no me quiere sanar, me duele ese hombro y hasta me hace llorar, entonces no voy el domingo. Es superficial. Pero ¿qué es lo lindo de todo esto? Jesús mismo no se fiaba de ellos. Miren, mi amado hermano, mucha gente puede decir Jesús, mucha gente puede pretender que está siguiendo a Jesús, pero como Él es omnisciente, porque Él es el Dios verdadero, amén. ¿Qué veíamos el viernes? ¿Cómo terminamos la campaña? El juicio final. Y algunos hermanos salieron de aquí temblando, porque delante de Dios ese día se nos van a abrir los libros. Todo lo que hemos hecho, hermanos, se nos va a recordar. Y mucha gente tiene una fe ficticia, una fe falsa. Pero el Señor no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Conocía a todos. Y es tan tremendo esto que mire el verso 25 lo que dice. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. El Señor no acepta recomendaciones. Que mire que este creyó. Jesús, mire, este creyó, que bendícelo porque este creyó. Yo no necesito que nadie me diga. Es más, ni necesita que usted le diga, porque Él sabe lo que hay en tu corazón. Amén. Él sabe lo que hay en tu corazón. Por eso, hermanos, ¿no será por eso que mucha gente no quiere orar en la intimidad? Porque cuando entra en la intimidad para orar, o sea, pueden orar públicamente, pueden orar delante de los hermanos, porque es fácil decir palabras para que los hermanos vean esas palabras, pero cuando está en la intimidad con el Señor, ¿usted qué palabras va a sacar? Ahí donde sí, hermanos, uno es sincero. Cuando usted está a solas con Dios, dígame qué palabras usted puede inventarle al Señor, si Él ya conoce lo que hay en su corazón. ¿Lo dice la Biblia antes de que salga la palabra? Él ya lo sabe todo. Entonces dice, no necesita que nadie le dé testimonio, porque Él sabe lo que hay en cada corazón. Y eso nos está hablando de la omnisciencia. Y otra vez, volvemos al mismo punto, esto de la purificación del templo, esto que habló del templo, sirvió para Él mostrar que verdaderamente Él está buscando un pueblo que no es un pueblo superficial, que no es un pueblo con una fe aparente, sino que es un pueblo verdadero, un pueblo verdadero. De hecho, lo que el Señor está diciendo es esto. Él, con lo del templo, ¿no? Él comienza a hablar porque ese es un solo mensaje ahí. Con lo del templo, Él dice, bueno, este templo que ustedes están haciendo está tipificando el pacto inferior. Ahora Él se presenta, yo soy el nuevo pacto. Mi muerte y mi resurrección hacen que yo tenga un nuevo pacto. Pero mi muerte y mi resurrección del nuevo pacto obviamente que da una nueva vida. Para que todo aquel que crea en Cristo ahora sea una nueva creación, una nueva criatura, que es lo que va a plantear ahora en el capítulo 3 que ya vamos a ver. Es una secuencia, hermanos. Yo soy, el templo es el antiguo pacto. Ahora Él se presenta, yo como templo soy el nuevo pacto. Pero ese nuevo pacto tiene que dar ahora una nueva vida, que es una fe correcta, una fe verdadera, no una fe ficticia. Da un nuevo nacimiento, como lo que vamos a ver dentro de 8 días, con Nicodemo. Así de que, hermanos, el Señor, ¿qué es lo que nos está mostrando? Prácticamente los dos pactos. En esa purificación del templo nos está mostrando los dos pactos. El antiguo pacto, que mire todo lo que ellos hicieron del antiguo pacto, un negocio. El nuevo pacto, que es Cristo, con su muerte y su resurrección. Pero ahora nos habla de la iglesia. En esa transición para la iglesia, que es el nuevo nacimiento que vamos a ver ahora con Nicodemo dentro de 8 días. Pero antes de eso, Él dice, pero cuidado porque se van a levantar muchos
creyentes entre comillas, falsos, que supuestamente pretenden seguirme a mí, pero no me siguen porque su corazón no ha cambiado. Yo conozco ese corazón podrido y engañado, engañoso, porque yo lo veo. Ya quiero predicarle a Nicodemo, porque Nicodemo, si no cambias tu corazón, a nadie. ¿Sí vio cómo todo encaja? Y por eso estamos mirando este tema de esa manera. Quiero terminar en esta mañana mostrarles un pasaje más. Primera de Reyes 8:39. Primera de Reyes 8:39. Para que terminemos esta mañana. Primera de Reyes 8:39. Leamos desde 38. 8:38, Primera de Reyes. Toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, o sea, al templo que Salomón acababa de hacer, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Tremendo esa oración que Salomón hace. Dice, tú vas a dar de acuerdo. Ellos van a orar en este templo, en esta casa, pero que es casa de oración, pero tú vas a dar no conforme a la oración que ellos hagan. Ese es el error más grande, que pensamos que Dios va a responder de acuerdo a mis oraciones. Sí, Él ha prometido, pero Él no ve palabras, Él ve corazón. Y tú darás, y tú responderás de acuerdo al corazón, de acuerdo a lo que haya en cada corazón, porque el Señor conoce el corazón de todos los hombres. Eso es lo que yo decía el viernes, terminando la campaña del infierno, ¿no? Decíamos, ¿para qué ocultarle a la gente? Hermano, de todas maneras, todo lo que yo le oculte a usted, o lo que yo le oculte a mi esposa, o a mis hijas, a mi familia, a la iglesia, hermano, eso va a ser descubierto en aquel día. ¿Por qué no pasa la vergüenza ahora y no allá? Eso lo dejamos claro el jueves que hablamos del juicio, aquel gran juicio que vamos a enfrentar tanto impíos como creyentes. Y aprovecho para decirle, usted puede conseguir estas prédicas en YouTube, por favor. La hermana Robin las cuadra, por favor. Y si usted no vino a la campaña por alguna razón, o yo le grabo el CD, pero es muy importante que usted escuche esto. El jueves, hermano, ese tema del jueves fue tremendo. Hablamos lo que es la realidad del infierno. Eso nos hizo temblar acá, ¿sí o no, Mario? Muy importante eso. Entonces, hermanos, terminamos acá entendiendo que la omnisciencia de Cristo hace que el corazón de nosotros sea conocido por Él. Y nosotros lo único que tenemos que hacer, amados hermanos, es decir, Señor, mira mi corazón. Amén. Porque conoce el corazón. ¿Y qué es lo que nos enseña aquí el Señor entonces? Que el Señor vino a darnos un nuevo corazón, una nueva vida. Un creyente verdadero va a evidenciar esa nueva vida. Amén. La va a evidenciar. Y si alguien aquí todavía no es creyente, no tiene ese nuevo corazón todavía, hermanos, es hora para que se arrepienta, para que le pida perdón al Señor, para que crea que en la cruz Cristo vino a morir para perdonarle todos sus pecados. Reciba al Señor Jesucristo, hermano, por la fe, crea en su corazón, hermanos, crea que Él murió para quitarle ese pecado y Dios le va a dar una nueva vida. Va a pasar de muerte a vida. Amén. Ese es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Póngase de pie, por favor.